Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, ¿quieren oír palabra de Dios? Recuerde que estamos dando un estudio sobre la lucha entre el bien y el mal. Y estamos trabajando un libro, no sé si recuerdan. ¿Qué libro estoy trabajando? El libro de los Salmos. ¿Les ha gustado los libros de los Salmos? Bueno, hoy les voy a traer otro salmo que vamos a estar estudiando, donde encuentro lo mismo, la lucha entre el bien y el mal. Así que vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 3. Aquí veo esa misma lucha en el Salmo número 3. Lea conmigo en la pantalla. ¿Qué dice este salmo? El escritor de este salmo, primero que todo, es el rey David. Así que ponga atención. ¿Qué escribe David? Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dice David, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Amén. Cierra tus ojos, iglesia, levanta tus manos y vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, coloco en tus manos este estudio. Oro para que esta palabra sea de bendición para todos los santos que están aquí y para los que me ven en sus hogares. Bendice esta palabra, háblanos a nuestros corazones y enséñanos a conocer cada día más tu preciosa palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, como notaron, este salmo, escrito ¿por quién? Por el mayor salmista de la Biblia, que es ¿quién? El rey David. Compuso la gran mayoría de los salmos. Este salmo en particular, el salmo número 3, fue escrito por David cuando huía de la persecución de su propio hijo Absalón. Se había levantado contra David, procuraba matarlo para quedarse con el reino. Este salmo describe, digamos, el golpe de estado que su propio hijo, se llamaba ¿cómo? Absalón,
preparó para su padre. Hizo un complot, un equipo, un grupo de hombres que pregonaron que Absalón era el rey. Planeó un golpe de estado con parte del ejército de David. Involucró a muchos líderes de David y también al pueblo de Israel. Y lo hizo de una manera sistemática. No fue inmediato, fueron años de trabajo de este joven Absalón. Fue poco a poco trabajando la mente de liderazgo de David y del pueblo de Israel, hasta que cuando vio que había llegado, según él, el momento oportuno, le propinó a su propio padre un golpe de estado. Un golpe de estado no es más que derrocar al rey para ocupar el reino. Todo esto obviamente tenía su razón de ser, porque las cosas no vienen porque sí. David había sido el culpable de que su hijo se hubiese levantado contra él. Recuerde que David había caído en pecado con una mujer llamada Betsabé, mujer de Urías Heteo. La había embarazado y no conforme con embarazarla, mató a su marido de Betsabé, a Urías, que era uno de sus militares, y luego se quedó con ella. Debido a este pecado, vinieron graves consecuencias para David. La primera de estas, que el niño que nació del adulterio de David murió. Y segundo, el golpe de estado que le estaba propinando su hijo vino como causa de ese pecado. Porque el Señor le dijo a David que lo que él había hecho en secreto sería publicado en las azoteas. Y que así como él había violado o abusado mejor de la mujer de Urías, sus mujeres en esa época, los reyes tenían muchas mujeres, eso era en esa época, claro, ¿no? Sus mujeres también serían abusadas por uno de su propia familia. Ese que Dios usó, digámoslo así, para traer ese castigo a David fue su propio, ¿no oigo? Su propio hijo, llamado ¿qué? Absalón. No con esto estoy diciendo que Dios estuviese de acuerdo con lo que hizo Absalón, pero muchas de las cosas que vienen a nuestra vida vienen como una consecuencia por el pecado. Así que este Salmo número 3, vuelvo y repito, fue escrito por David cuando estaba huyendo de la persecución de su propio hijo llamado Absalón. Ok, entonces el Salmo lo vamos a estudiar y vamos a aprender muchas cosas, porque yo veo aquí la súplica de David a Dios, diciéndole: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Aquí veo un clamor del rey perseguido, pero esta aplicación también la veo en Jesucristo. Vuelvo a recordarles, ya lo he enseñado en estos sermones, que Jesucristo es descendiente ¿de quién? De David. Dios le prometió a David un rey que se sentaría en su trono ¿para cuándo? Para siempre, un rey eterno. ¿Ese rey era quién? Jesucristo. Así que yo veo este complot contra David se volvió a repetir contra ese rey que nacería de sus lomos, de su descendencia. Vemos que en Cristo pasó lo mismo. Vemos que con Jesús también hubo un complot para destruirlo. Y acuérdese que el primero que lo vendió fue uno de sus seguidores. Digámoslo en cierta forma, alguien que era como su propio hijo. ¿Quién fue ese? Judas lo vendió ¿por cuántas monedas? 30 monedas y lo entregó con un beso. Así que lo que sintió David cuando Absalón, su propio hijo, lo traicionó, digámoslo de esta manera, Jesucristo, descendiente de David, lo vivió también.
porque a Cristo también le hicieron lo mismo. Se unieron el pueblo de Israel, los gentiles, y todos planificaron matarlo hasta que lo mataron. Entonces vamos, teniendo en cuenta todo esto, vamos a entrar en un estudio profundo de este hermoso salmo. Yo quiero saber si entendieron más o menos de qué se trata el salmo. Es importante que tengan en cuenta esto para que lo puedan entender. Habla de David, pero digámoslo, habla indirectamente ¿de quién? De Cristo, porque a Cristo le hicieron exactamente lo mismo. ¿Están listos para el estudio? Ok, entonces, como de costumbre, vamos a estudiar esto de una manera ordenada, como se debe estudiar la palabra de Dios. Amén. Empecemos con el primer punto en números romanos. Primero, en números romanos, permítame hablarle de la angustia de David. La angustia de David. ¿Creen ustedes, santos, que David estaba angustiado por la persecución de su hijo? Bueno, vamos a ver un pensamiento. La angustia que manifiesta David en este salmo era totalmente justificada. ¿Por qué? Porque su propio hijo, repite, su propio hijo se había rebelado contra su autoridad y buscaba su muerte. Déjame ahí el pensamiento que algunos lo están escribiendo. Pongámonos por un instante en el lugar de David. ¿Qué harías tú si a ese hijo a quien tú amas, a quien has educado, a quien le has pagado desde niño educación, comida, alimentación, vestido, etcétera, a quien has amado de corazón, después de que lo has educado, lo has enviado a una universidad y lo pones en alto, cuando ya está en la cúspide, él se levanta contra ti para quitarte lo que es tuyo y, como si fuera poco, asesinarte? Creo que cualquiera de nosotros le dolería en el alma profundamente. Para poder entender el dolor de David, tenemos que colocarnos en su lugar. Piensa en tu hijo mayor que te haga algo parecido. Pues eso fue exactamente lo que le hizo Absalón. ¿A quién? A David. Vamos a recordar el salmo para ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué es lo que dice David? ¿Cómo clama? Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen, no hay salvación de Dios en él. Muchos son los que dicen de mí, dice David, no hay salvación, no hay respuesta para este hombre en Dios. Así que David estaba bastante angustiado. Reconocía que se le habían multiplicado sus enemigos, sus adversarios. Vamos a ver si eso fue cierto. Primero, David fue traicionado por su propio hijo. Acuérdense que estoy tratando el tema de la angustia de David. Vamos a ver si la angustia de David fue justificada o no, o es que era un niño chillón, digámoslo así, o si realmente había por qué angustiarse. Entonces, lo primero que yo veo que angustió a David es que David fue traicionado por su propio hijo. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 1. Leamos todos. Aconteció después de esto que Absalón, ¿quién es Absalón? Perdóneme tanta preguntadera, pero sí es que aprendemos. ¿Era hijo de quién? De David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey David a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y esta persona respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no, oiga la maldad aquí, mas no tienes quien te oiga
de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera, ayúdeme, quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría ¿qué? Justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Escuche. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. A ver, pongámosle un poquito de atención a esto. Este fue un trabajo sistemático de David, que ya veremos más adelante. Duró aproximadamente 4 años. Durante 4 años, ¿quién era el rey en Israel? No escucho. David. Pero este David tenía un hijo. Bueno, tenía más, pero nos vamos a centrar en uno, que se llamaba ¿cómo? Absalón. Este hijo quería el trono de su padre, pero no pudo esperar a que el papá muriera, sino que lo quería ya. Entonces, como no podía tener el trono del papá, planeó la forma de quitárselo a las malas. Pero no lo pudo hacer inmediatamente. Hizo, repita, un trabajo sistemático, lento. Ya lo miraremos, duró 4 años. ¿Qué hacía este joven? Lo primero que hizo fue hacerse de algunos hombres que estuvieran al lado de él. Dice que se hizo de carros de hombres, 50 hombres que estaban al lado de él, y se paraba a la puerta de la ciudad. Cuando las personas que vivían fuera de Jerusalén es la capital, y Israel pues obviamente es un país pues grande comparado con la capital, toda la gente recurría al rey. Entonces el juez, el rey, era el que decidía entre los pleitos de los ciudadanos, resolvía la situación, los problemas jurídicos, los problemas que habían de dinero, etc. Entonces, cuando la gente venía a juicio, Absalón los cogía a la puerta de la ciudad, los abrazaba. Dice aquí que les daba hasta beso, no sé si lo leyeron. Y entonces los decía: ¿a qué vienen? Y ellos le decían: mire, es que yo tengo este problema, esta situación, no sé qué, y yo he tratado de que el rey me ponga atención, pero lo que pasa es que su papá vive muy ocupado. Y él le dice: sí, qué vaina, es que mi papá no. ¿Quién me diera que yo fuera el rey, que yo fuera el juez? Y si esto fuera por mí, yo le resolvería el asunto inmediatamente, pero pues dependemos del viejito y ahí no hay nada que hacer, no hay que esperarlo. ¿Qué vaina, no, hombre? ¿Quién me diera a mí que yo fuera el juez? Yo juzgaría y les haría justicia inmediata. Entonces la gente, al oír esas palabras, se inclinaba ante él y él los tomaba en la mano y decía: no se me incline. Le daba un beso y lo abrazaba. Dice que de esa manera se estaba robando el corazón del pueblo. Todo esto era un complot, una cosa mala. Él tenía mal corazón. Claro, la gente llegaba después donde el rey, después de varias audiencias, de pedirle, por fin lo atendía David. Y lo primero que hacía era que David, la gente se le arrodillaba como cualquier otro rey. Entonces la gente comparaba, decía: no, viéndolo bien, sería muy bueno que el rey fuera ¿quién? Absalón. Nos convendría. Y este trabajo lo hizo por un largo tiempo. Segundo, David fue traicionado y odiado por su propio pueblo. Así que primero fue el hijo y luego fue el propio pueblo. Voy a leer 2 de Samuel capítulo 16 y versículo 7. 2 de Samuel capítulo 16, 7. Escuche. Ahí vienen todos los años que duró este joven trabajando el corazón de la gente. ¿Qué dice después? Ayúdeme, iglesia. ¿Qué dice después? ¿Al cabo de cuántos años? 4 años. Oiga, es que 4 años es harto. Y todos los 365 días del año el hombre hacía lo mismo. Calcule usted cuánta gente alcanzó a atender. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón le dijo al rey, al papá, a David:
yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. El rey, ¿qué le dijo? Ve en paz. Papá no se la solía. Se levantó el joven y se fue para Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por toda la tribu de Israel. Atienda, vuelvo a repetir. Entonces envió Absalón mensajeros. ¿Cuántos tenía? 50, no se le olvide. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos? 50. Envió mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Parece ser que estos que iban, esos 200, eran como de la corte real. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David. Oiga, esto es grave, esto era como un ministro, alguien de alta confianza de David. Repito, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de la ciudad de Giló, y la conspiración se hizo ¿qué? Poderosa, y aumentaba, atienda iglesia, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Oiga, ahora ya no eran 50, ahora el pueblo, los líderes estaban con Absalón. Versículo 13. Un mensajero vino a David diciendo, oiga lo que le dijo el mensajero: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Dese cuenta que la conspiración no era de David y los 50, no, esto ya era una cosa grande, ya era un golpe de ¿qué? De estado. Corazón de Israel se va tras Absalón. Entonces dijo David a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa y partid, no sea que se apresure él, apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. El temor de Israel no era por él, el temor de David, perdón, no era por su integridad, sino lo que sigue después. Él dice: me preocupa que se levante este joven y hiera la ciudad a filo de espada. Así que David no corría. Hay algunos comentaristas que dicen que David actuó como un cobarde huyendo, pero David sabía que todo el pueblo se le había sublevado, que no era solo Absalón ni los 50, era todo el pueblo. Ahí estaba incluido el ejército. Entonces David lo que temía era que todo el pueblo de Jerusalén, toda la ciudad, todos esos civiles fueran a morir por su culpa. Por eso David se fue. Esa fue la razón por la que David huye. Los siervos del rey le dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Voy a saltarme unos versículos de su estudio y me voy a pasar al versículo 30. Al versículo 30. Quería mostrarles el dolor de David. Escúcheme. Y David subió la cuesta de los olivos. Y la subió como llorando, llevando la cabeza cubierta. Le recuerdo que cubrirse la cabeza para un judío era una afrenta, pero lo hacía porque estaba triste. Vuelvo a repetir, ante la sublevación de su hijo y del pueblo, David subió la cuesta de los olivos y la subió como llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Era muy dura la situación que estaba viviendo David. Así que cuando uno lee el salmo, generalmente la gente lee los salmos pero sigue derecho.
No le prestan atención porque no conocen la palabra, pero la idea es que aquí vamos aprendiendo Biblia, ¿no? Para que cuando usted lea los salmos diga, ya entiendo por qué David está escribiendo con tanto dolor. Su propio hijo se le había ¿qué? Sublevado, se le había levantado, quería su vida, quería el reino, quería matarlo. Tercero, el sufrimiento de David fue aprovechado por sus enemigos. Hay un proverbio popular que dice: al caído, caerle. Efesios, ¿qué? Nada. Es un proverbio ¿qué? Popular. Dice: al caído, ¿qué? Caerle. Pues a David le pasó lo mismo. Repito el punto: el sufrimiento de David fue aprovechado. ¿Por quién? Por sus enemigos. Mire lo que pasó cuando iba subiendo. ¿Cómo iba subiendo? Llorando. ¿Cómo llevaba los pies? Descalzo. Su cabeza cubierta, avergonzado. ¿Por qué cree que David subió en esa actitud? Porque él sabía lo que le había dicho tiempo atrás el profeta Natán, que le había dicho: por cuanto tú hiciste esto con Betsabé, uno de tu propio linaje se levantará contra ti. David sabía que era por su culpa. Por eso él estaba tan afrentado, tan avergonzado por lo que estaba pasando. Entonces, tercero, ese sufrimiento de David lo aprovecharon sus enemigos. Segunda de Samuel 16:5. Segunda de Samuel 16:5. Vino el rey David hasta Baurín. Aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¿Quién era Saúl? El que fue antes rey. ¿Antes de quién? De David. Entonces ponga atención a la lectura. Vino el rey David hasta Baurín. Estamos hablando de un territorio de Israel. Y aquí es que salía un hombre nomás, de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá, y salía maldiciendo, arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, que era de la familia ¿de quién? De Saúl, el que había sido rey. ¿Qué decía Simeí? Maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Oiga, ponga atención y ahí entenderá el salmo. Jehová te ha dado el pago. Oiga, ¿qué le está diciendo? Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre que sanguinario. Oiga, increíble. Al caído que caerle. Cuando Simeí vio a David llorando, cubierto su rostro y descalzo, y a todos sus fieles servidores llorando y subiendo descalzo, dijo: esta es mi oportunidad para sacarme el clavo. Como era un familiar del que había sido rey antes, que era ¿quién? Saúl. Entonces empezó a recriminarlo y a acusarlo. Tú, hombre sanguinario y perverso, Dios te está castigando porque tú mataste a Saúl, tú lo derribaste para reinar en su lugar. Pregunto, ¿eso fue cierto? ¿Cuántas veces tuvo David a Saúl en las manos y no lo tocó? ¿Alguien sabía eso? Más de una vez David tuvo a Saúl para matarlo, y David siempre dijo: jamás levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. En alguna ocasión, mientras era al revés, Saúl perseguía a David, David se escondió en una cueva. David se escondió en una cueva. Y allá escondido en la cueva, porque es que lo estaba persiguiendo Saúl, entonces a Saúl le dio ganas de ir a hacer sus necesidades. Y Saúl entró, como era una cueva, pues estaba oscura. Pues ¿cómo le parece que, cómo hace las cosas Dios? Entró Saúl a la cueva, se puso en posición
de sus necesidades fisiológicas y no notó que al lado, ahí a un paso, estaba David. Creo que David cerró su nariz y bueno, David hizo las que tenía, Saúl hizo sus necesidades. Cuando Saúl salió de la cueva, David salió detrás y le dijo: ¿tú por qué persigues a este perro muerto si yo no te he hecho nada? Si Dios no te quita la vida, yo jamás te tocaré, rey Saúl, ¿por qué me persigues? Era al revés, pero aquí tenemos al enemigo de Saúl llamado ¿cómo? Aprenda Biblia, Simei, que está aprovechando la oportunidad para decirle: tú eres un sanguinario, tú mataste a Saúl, mi pariente, y ahora Dios te está castigando, hombre sanguinario y perverso. Hete aquí sorprendido por tu propio hijo, quien te ha quitado el poder, no, hombre sanguinario. Oiga, increíble, hermano. Era al revés, pero así paga el diablo a quien bien le sirve. Ahora vamos entendiendo el salmo. Ahora que ya tienen todo lo que les he contado, el hijo de David se le subleva, intenta matarlo, une a todo el ejército, une a todo el pueblo en contra de David. Y fuera de eso, los enemigos de David, descendientes de Saúl, lo persiguen. Ahora que ya tiene todo eso en su cabeza, lea el Salmo 3 nuevamente, los primeros 2 versículos, y por fin va a entender ese salmo. Ahora sí, léalo conmigo, todos al tiempo. Oh Jehová, dice ¿quién? David, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Esto era lo que le decía Simei: es que esto es por tu culpa. Señor, oh Dios mío, cuánto se han multiplicado mis enemigos, mis adversarios. ¿Se le habían multiplicado? Claro. Había despedido a su hijo en paz, que iba a ir a Hebrón a presentar unos votos de oración. Lo envió en bendición y allá hizo un complot. Se le empezaron a multiplicar. Reunió a 200 del gobierno y se aumentó el complot. Llamó a Ahitofel, que era uno de los líderes de David, y se aumentó el complot. Reunió al pueblo, al ejército, y vino con todo el ejército para acabar con Jerusalén. Sale David descalzo, cubierto su rostro y llorando, avergonzado, subiendo el monte de los olivos. Y mientras sube, sale Simei, descendiente de Saúl, y empieza a maldecirlo. Por eso David dice: muchos se han... No, pero póngale gana, hola. Muchos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación en Dios. Es Dios el que lo está castigando. Ahora le hago una pregunta. ¿No creen ustedes que eso es lo que pasa cuando un cristiano pasa por una prueba? La gente dice: bien merecido. Por algo será. Algo estará haciendo. Algo hizo. Vaya uno a ver. Es que esa se la da de santurrón y predica. Pero vaya uno a ver en la casa. Porque vaya uno a ver y verá cómo maltrata ya a la pastora. Vaya uno a ver. Se lo tiene bien merecido. Ay, es que cuando predica usted no se ha dado cuenta que es todo furioso. Imagínese en la casa de ser terrible. Terrible. Se lo merece. ¿No le parece que la gente habla a veces así? Por eso, cuando yo estoy pasando por pruebas, callo el pico y me paro aquí. ¿Cómo está? Bien, hermanos. Bien, bien, bien. ¿Para qué le digo que estoy mal si algunos lo aprovechan? Algunos dicen: oiga, por fin Dios hizo justicia. Ahora, ¿a alguien le ha pasado algo parecido? Hermano, eso se repite siempre. Así que cuando esté pasando por prueba, deje de berrear como un pollito. Más bien, cuando le pregunte como: bien, hermano, gloria a Dios. Usted no tiene ni pa'l bus. Bien, gloria al Altísimo. ¿Para qué se pone a llorar si no le van a dar pa'l bus, hermano? Al contrario, van a decir: se lo tenía bien merecido.
Yo sabía que algún día Dios iba a hacer justicia. Hombre sanguinario y perverso. Uy, la gente, acuérdese de lo que dijo David cuando Dios le dijo: escoge entre 3 castigos. 3 días, no, 3 años en manos de tus enemigos, o 3 días en mis manos. Y David dijo: no, 3 días en tus manos. Yo prefiero estar en tus manos que en las manos de la gente. La gente es terrible. Entonces, ¿está aprendiendo algo con esto? Segundo, cambio de punto. Hablemos ahora de la angustia de Jesús. Hablé de la angustia de David. Ahora permítame hablarle de la angustia de Jesús. Lea conmigo este pensamiento. ¿Ya lo tienen? Si David fue traicionado, ponga cuidado, si David fue traicionado por su propio hijo, era de esperarse que el heredero al trono, ¿quién era el heredero al trono? No oigo, no sigo oyendo. A mí me gusta predicarle a gente que está viva, que está despierta. Vuelvo a leer y voy a hacer de cuenta que no estaban dormidos. Vuelvo a preguntar, si David fue traicionado por su propio hijo, era de esperarse que el heredero al trono también recibiera el mismo trato. ¿Quién es ese heredero? Jesús. Por tanto, este salmo puede ser aplicable a la angustia que vivió el Señor Jesucristo por la traición de Judas y el odio injustificado de su pueblo. Hablemos un poquito antes de entrar en el estudio. ¿Alguno de ustedes tiene o ha tenido de pronto un amigo, a esa persona que usted ha considerado mi amigo? Lo invité a la casa, comió conmigo, le di de comer, le conté muchas cosas de mi intimidad. ¿Alguien tiene a alguien así? Ahora suponga que esa persona a la que usted lo ha tenido mejor que a un familiar y que lo ha atendido y que le ha dado tanta confianza, que ha comido de su propio plato, después de que usted ha hecho lo que no ha hecho por nadie, ahora esa persona se levanta en su contra, empieza a calumniarlo, a difamarlo y lo vende traidoramente, y después lo abraza con hipocresía cuando usted sabe que detrás de usted ha hablado pestes. Ahora viene y le da un beso en la mejilla, pero usted ya sabe todo lo que él ha hablado. ¿Cómo se siente? Pues algo parecido, no, algo peor fue lo que le pasó a Cristo. ¿Judas comía con él? Pues claro, hermano. ¿Judas manejaba el billete del ministerio? Sí, era el tesorero. ¿Judas era un hombre de confianza de Jesús? Sí. Si no fuera de confianza, no le había soltado la plata, amigo. Judas comía con Jesús. Era un amigo, un hermano. Era como un hijo. Pero luego lo vendió, lo traicionó. Y lo más doloroso de todo fue el que lo hizo traicioneramente con un beso. Yo por eso procuro casi no dar besos. Por ahí hay veces que se me acerca una hermana y ya me da pena como decirle que no, pero no soy muy amigo de dar besos, porque yo le he dado muchos besos a muchos Judas. Por un tiempo me amaron, yo era el pastor lindo, precioso, maravilloso, hermoso, me invitaron a la casa, comí con ellos, me subían, me bajaban, me paraban, de todo, no sabían dónde ponerme. Pero después, sin saber por qué, se fueron de la iglesia hablando pestes de mí. Me volví el peor enemigo de ellos, hablan de mal de mí, me critican, me juzgan, y yo digo, ¿por qué la gente es así? Entonces, para que no me vuelva a doler, pues no doy besos.
No acepto invitaciones a casas, no voy a ninguna parte, mi trabajo es predicar, no andar de compinchero en ninguna parte. Atiendo en mi oficina al que quiera, con mucho gusto, pero procuro no ir a ninguna parte. Porque a toda esa gente que le abrí mi corazón, le di confianza, le di mi amor, le mostré una amistad, todos me pagaron mal. Es que no hay uno que me haya pagado bien, no conozco el primero que me haya pagado bien. A todos esos hogares donde yo fui y mostré cómo llamarle comunión y aplicar el principio bíblico de Juan, de Hechos de los Apóstoles 2, comunión unos con otros, hermandad uno con otros, compartieron el pan junto en las mesas, comían juntos de corazón y compartían todas las cosas. Esa vaina a mí no me funcionó, perdóname Señor, pero a mí no me funcionó. Entonces por eso es que ahora yo prefiero guardar una distancia. Atiendo a la gente en mi oficina, claro, bienvenido hermano, oro por usted, lo atiendo, pero de ahí para allá, si a pastor que lo invito, no hermano, le agradezco en el alma, pero no, porque siempre que he abierto mi corazón a gente, me han pagado como Judas. Cristo también le hicieron la misma. Y yo les invito a ustedes a que tengan cuidado con toda esa melosería. Venga para acá, comemos hoy aquí, mañana aquí, por aquí para allá. Esa vaina no funciona bien. Yo no sé si le estoy predicando algo que me van a criticar, pastor, pero la Biblia no enseña eso. Pues qué pena hermano, pero a mí me ha pasado así. Entonces yo enseño según mi experiencia. Pienso que irse uno en mucha confianza trae problemas. Podemos mantener una comunión de hermanos, pero guardar una distancia. Por lo menos a mí me ha ido mejor desde que tomé esa decisión. Me he dado cuenta que he sido menos traicionado. Esto fue exactamente lo que le pasó ¿a quién? A Jesucristo. Era su amigo, era su discípulo, le predicó, le enseñó, lo formó, lo capacitó, le dijo manéjame el ministerio, maneja la plata, ven para acá, te puso de líder, era un líder, era una persona de alta autoridad en el ministerio y después lo vendió. ¿Por qué? Por ambición. Ahora comparémoslo con Absalón, ¿no fue lo mismo? Es que Absalón era el hijo de David. ¿Usted cree que David era malo con él? Por Dios, David fue un hombre que amó a este joven al extremo. Si este joven le mató a un propio hijo de David y aún así lo perdonó. David era un buen padre con Absalón, pero David se aprovechó. Por eso yo prefiero guardar mis reservas. Primero, Jesucristo fue traicionado con un beso. Eso duele mucho esa frase. Jesucristo fue traicionado con un beso. Eso duele, hermano. Yo creo que esto le dolió más que los clavos en sus manos. Lucas capítulo 22 versículo 47. Lucas 22, 47. Mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba. Mire que fue lo mismo que pasó con David. Una turba es un montón de gente, un grupo de gente. Y el que se llamaba Judas, y aquí aclara la Biblia, uno de los 12, o sea del grupo del Señor, iba al frente de ellos. ¿Algo parecido con Absalón o no? ¿Quién iba al frente de la turba que vino contra David? Pues Absalón. Mientras aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso me traicionas, Judas. Después de que yo te abrí mi corazón, después de que tú comiste conmigo, después de que yo te dejé probar hasta de mi propio plato, después de que yo te di a manejar las finanzas del ministerio, después de que tú en pocas palabras eras casi el copastor, después de que te puse en una posición alta, ahora tú me traicionas con un beso. Ahora ya van entendiendo a David. ¿Por qué decía David? Muchos se han multiplicado mis adversarios. Segundo, Jesucristo fue traicionado y odiado por su propio pueblo. Mire que le estoy repitiendo exactamente los mismos puntos que le pasó a David, lo mismo, pero lo estoy aplicando a Cristo. Jesucristo fue traicionado y odiado por su propio pueblo.
Juan capítulo 19, 15. Juan 19, 15. Entonces Judas lo vende, lo traiciona y Cristo termina en la cruz. Pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa antes de que lo llevaran a la cruz. Pero el pueblo de Israel, ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, está hablando al pueblo de Israel: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes judíos: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. No queremos a este rey. ¿Qué era lo que querían hacer con David? No queremos a este rey. ¿Queremos a quién? A Absalón. No queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Lo mismo, hermano. Es idéntico lo que le pasó a Jesús. Mateo 27, 24. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. ¿Delante de quién? Del pueblo. Mire que a David se le sublevó el pueblo, a Cristo también. Se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Le está hablando a todo el pueblo. Respondió, no oigo. Respondió todo el pueblo. ¿Todo el qué, perdón? El pueblo. ¿Y qué dijo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó ¿a quién? A Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser ¿qué? Crucificado. A David no lo crucificaron, a Jesús sí. Pero es exactamente el mismo complot. Tercero, el sufrimiento de Jesucristo fue aprovechado ¿por quién? Por sus enemigos. Vamos todos, repita conmigo este punto que es idéntico al de David. El sufrimiento de Jesucristo fue aprovechado por sus enemigos. Voy a hacerle una pregunta y así entiendo que me están entendiendo. ¿El sufrimiento de David fue aprovechado por sus enemigos? Deme un nombre de ellos. No escucho. Simeí, que era familiar ¿de quién? De Saúl. ¿Cómo se llamaba? Es que se les olvida. ¿Cómo se llamaba? ¿Y era familiar de quién? De Saúl. Entonces le hago la pregunta: ¿el sufrimiento de David fue aprovechado por sus enemigos? Sí. Deme un nombre de ellos. Simeí, que era descendiente o familiar ¿de quién? De Saúl. Ahora aplíquelo a Cristo. ¿El sufrimiento de Jesucristo fue aprovechado por sus enemigos? Vamos a ver si eso es cierto. Lo voy a demostrar. Mateo capítulo 27, versículo 38. Mateo 27, 38. Preste atención. Entonces crucificaron a Cristo al lado de dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cristo dónde estaba? En el medio. Y ahí viene cómo se aprovechan. Lo que les he dicho, al caído que caerle. Mire cómo se aprovechan los enemigos. Y los que pasaban, Cristo está colgado en la cruz. Ponga atención, está colgado. Compárelo con David. David está subiendo ¿cómo? Ayúdeme, iglesia. ¿Cómo va a subir? Llorando. Sus pies ¿cómo? Descalzos y su rostro cubierto. ¿Cristo cómo está? Colgado en una cruz, indefenso, dos ladrones al lado. Y ahí empiezan los enemigos a aprovechar la situación. Entonces crucificaron con Jesús a dos ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, o sea, lo maldecían, le echaban vainas. Lo mismo que hicieron ¿con quién? Con David, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, si eso es cierto, pues sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, pues desciende de la cruz. Oiga, increíble, ¿no?
Allá tenemos a un hombre muriendo en una cruz, con sus manos clavadas a un madero, sus pies clavados a un madero, con una corona de espinas, completamente latigado, su carne arrancada a pedazos, porque ese látigo romano tenía unas puntas de hueso que rompía la piel, con una lanza en un costado, vuelto una nada. Y allá tenemos a los enemigos burlándose. No que eres el Hijo de Dios. Pues baja de esa cruz, a ver, demuéstranos que eres Hijo de Dios. Lo injuriaban, se burlaban de él, meneaban la cabeza, se reían. Los enemigos siempre aprovecharán la caída de un justo. Por eso nunca muestres tu lado flaco. Cuando estés pasando por prueba, cierra el pico, hermano. Nadie te va a dar la mano. Deja de llorar. Ve y llora, pero en el secreto. Y tu Padre que te ve en el secreto te ayudará y te levantará en público. Los que pasaban, versículo 39, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, eso menear la cabeza es, ¿tú qué dices que es el Cristo? Eso es menear la cabeza, burlándose. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, pues sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, mire los adversarios cómo se multiplican. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole. ¿Con quién más? Con los escribas y los fariseos y los ancianos. Todos le decían, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, pues descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Cómo la ven? Oh Dios mío, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. A otros salvó, versículo 42. No se puede salvar a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, pues líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Yo creo que ahí dirían, bueno, pero ya no hay más gente que lo escarnezca. Pero mire que sí, versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Así que tenemos toda una turba. El pueblo lo injuriaba y lo maldecía. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, todos se unieron para burlarse de él. Y como si fuera poco, los 2 ladrones también lo injuriaban. Ahora entienden a David. Cristo lo expresó de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hermano querido, de esto hay que aprender algo, porque este salmo apenas va en la mitad. Pienso que el mensaje de Dios para nosotros es el siguiente: cuando pases por una prueba, presenta tu queja al Señor. Métete en el secreto y llora al Altísimo y Él te escuchará. Pero ten cuidado a quien le cuentas tus dolores y tus sufrimientos, porque posiblemente será un Judas que te traicionará y aprovechará el momento para hacerte daño. Dios es tu consejero. Si tienes una persona de Dios leal, puedes confiar en él. Pero de lo contrario, ten cuidado con aquellas personas a las que les cuentas tus cosas. Si tienes un líder en tu ministerio, en la iglesia, o un pastor maduro como yo que les pueda atender, hazlo. Pero cuidado con esos que se dicen tus amigos, que te dan besos en la mejilla y te soban el hombro.
Cuidado, porque no todos son leales. Ahora, sé que hay personas leales, pero pues la verdad no he conocido por ahora ninguno. Entonces, ten cuidado, porque a veces las personas que más les brindamos nuestro amor y nuestra amistad son las que peor nos pagan. Recuerda lo que le pasó a David. Fue su propio hijo el que lo traicionó. Y recuerda a Jesús, fue su propio discípulo el que lo vendió. Ten cuidado. No te estoy diciendo ahora que seas un solitario, porque tampoco lo soy. Me rodeo ahora de gente muy espiritual. Son pocos los que realmente considero mis amigos. Y me he vuelto un poco celoso en ese sentido. Pero gracias a Dios sí hay gente leal. Cuento con algunos líderes maduros, maestros del instituto a los que les confío cosas porque sé que son personas maduras y que me han pagado bien. Dios bendiga a aquellos que han sido leales y que han permanecido siempre al lado nuestro y que no se han dejado envenenar por las mentiras y el engaño, los falsos comentarios, la intriga. Le doy gloria a Dios por las personas que trabajan conmigo, personas leales, que las he podido pesar. Algunos jóvenes del ministerio, de la alabanza también, maduros a pesar de su juventud. Dios bendiga a esas personas, porque en medio de toda esta falsedad de algunos siempre hay gente que es leal y sincera. Que Dios les ayude. Y cuando encuentren un amigo leal al que ustedes han probado, lo han pasado por la prueba y les ha resultado leal, cuiden a ese amigo, porque les puedo garantizar que un amigo así vale más que el oro y que la plata. Una amistad como esa vale la pena conservarla. Por eso esos pocos amigos que tengo, a los que creo que son mis amigos, los protejo y trato de no fallarles jamás. Dios los bendiga, amigos. Ellos saben quiénes son, porque han estado con nosotros en las buenas, pero también en las malas. Han sido leales y eso yo lo valoro muchísimo. Para mí la lealtad vale más que el dinero. Para mí una persona leal vale mucho y esas personas yo las valoro y las conservo. Pero las personas desleales, que se voltea uno y están mirando a ver cómo lo atacan o hablan mal de uno, esas personas yo las desecho porque no vale la pena. Y sé que a muchos de ustedes les han pagado con esta misma moneda. Y si a alguien le ha pasado, levánteme la mano a ver si yo soy el único que le ha pasado este asunto. Bueno, entonces este problema es de todos. Así que hemos aprendido una gran lección. Tengamos cuidado de no abrir la boca a todo el mundo de lo que nos pasa. No hay sea un Simeí que se alegra de nuestra caída o un Judas que nos vende con un beso en la mejilla. Que Dios los bendiga. Amén. Dale un aplauso al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.